25 minutos en el territorio continental ecuatoriano. En la revista de Opinión Democracia damos espacio para un debate sobre la reforma tributaria que está en su recta final y que debiera definirse este viernes en el pleno de la legislatura. Bienvenidos al doctor Napoleón Santamaría, abogado tributarista, al expresidente de la Cámara de Comercio de Quito, Patricio Alarcón, y al exministro de Economía y Finanzas, Mauricio Pozo. Quiero empezar con Napoleón Santamaría, que nos ilustre respecto de cómo se llega a este segundo y definitivo debate que ya está, que fuera suspendido, que debe reanudarse este viernes con los cambios que se han hecho, porque hasta ayer pedían nuevas inclusiones y si no se incluye dicen no votaremos, con lo cual pudiera quedar en nada este proyecto. Doctor Santamaría, muy buen día. Saludos, apreciado Miguel, muy buen día a mis amigos con los que compartimos esta mesa de diálogo y a todos los amigos que nos escuchan. Sí, o sea, hoy día a las 11 de la mañana está convocada la Asamblea y va a tratar en segundo y definitivo debate la aprobación o no de la ley. Y la reflexión que usted hacía, Miguel, es quizá la más precisa. Mire que el día miércoles se convoca para el segundo debate y todavía algunos partidos políticos tenían dudas, inquietudes y pedimentos al gobierno respecto de algunos temas que querían modificar a la ley. Pero lo que uno analiza desde fuera es, han tenido un mes y muchos partidos de ellos están en la comisión que ha tratado la reforma y no hemos podido como país, un ejercicio de ejecutivo y legislativo como país, construir una reforma tributaria mínima. ¿Por qué? Porque aquí hay algo que aclarar importantísimo. No es que el país hoy coyunturalmente, o que luego del COVID, o que no solo que tenemos déficit y que nuestras finanzas públicas están desequilibradas. Nuestro régimen tributario, el régimen tributario del Ecuador es un régimen mal o destruido. Es un conjunto de parches, un conjunto de apostemas que le hemos puesto ahí durante más de 10 años, y por eso no se entiende qué es lo que el país le ofrece, tanto al inversionista nacional cuanto al inversionista extranjero, porque tenemos un régimen tributario atomizado. Por ejemplo, tenemos el IVA más bajo de la región. El promedio es 15.2 y nosotros no llegamos al 2. ¿Es posible subirlo? No, es imposible subirlo. Tenemos distorsiones donde el sector público se autocompensa, se coge todo el IVA y no le entrega al gobierno central. Un ejercicio medio casi desconociendo el concepto de Estado. Y eso le afecta a toda la cadena productiva y eso hay que corregir. Tenemos un tema de devolución de IVA a determinados sectores que no le están aportando al país. Por ejemplo, los GATS municipales reciben la devolución del IVA, pero no vemos el eficiente manejo, la ubicación, la dirección del fondo público. Bueno, y así, Miguel, me podría quedar con muchísimos ejemplos que muestran que el régimen tributario está destruido y como está destruido merece tener una readecuación. La ley, lo que no se habla, la ley cambia principios. Hoy tenemos principios de renta exenta y lo estamos pasando a renta global con crédito fiscal, lo ganado en el exterior. Está hablando de cosas absolutamente duras y difíciles de digerir por la sociedad, pero necesarias. El develamiento o revelamiento de los activos en el exterior que no han sido declarados en el país, que la ley lo trata, necesario. Sé que es controversial, sé que es difícil, pero hay que saberlo explicar y decir esto es necesario, porque si no lo hace Ecuador, lo está haciendo hoy día Guatemala, lo está haciendo Costa Rica, ya lo hizo Colombia, ya lo hizo Brasil, Chile, Perú, ya lo hicieron. Nosotros, si lo hacemos, seríamos de los últimos países en hacerlo. Si no lo hacemos, seríamos de los pocos países que no lo van a hacer. ¿Y qué pasa ahí, mi querido Miguel y amigos todos? Es que los capitales que están apátridas a nivel mundial siempre van a buscar una jurisdicción que les permita regularizarse. Por lo tanto, el Ecuador perderá esos capitales y se irán a otro lado. Bueno, no quiero entrar en la casuística, pero en la generalidad, Miguel, el tema es el país necesita, responsablemente el país necesita una reforma tributaria. Tenemos un régimen tributario desarticulado, no anclado a los actores productivos, absolutamente con visiones contrapuestas y tenemos que reformarlo. La única manera de llegar a una reforma es hacer
una reforma tributaria seria, contundente, etcétera. Si el gobierno de Lasso ha querido hacer esta reforma, que todavía es pequeña y no pasa, claro, uno reflexiona y dice, una reforma más potente, más seria, más profunda, va a ser absolutamente imposible en el Ecuador mientras los actores políticos no cambien ese debate muy mínimo, sin contenido, sin argumentos, sino solo hablándoles a sus electores. Si seguimos en esa diatriba de nuestra clase política, va a ser muy difícil que el Ecuador no solo que supere esta ley, sino que construya una ley laboral que también el Ecuador necesita. Una ley de concesiones. El Ecuador no tiene una ley de concesiones. Y estamos ya explorando 1.000 millones de temas mineros y sigue la prospección minera y no tenemos una ley de concesiones. Bueno, entonces parece que el llamado es a los dos lados, ¿no? Al legislativo para que sepa y atienda que lo que necesitamos son leyes para el país, para la nación, y al ejecutivo, sí, también que cuando se presente el proyecto sea mucho más atinado, más sensible, más mejor acopiado de algunos actores. Hay nuevas metodologías en el mundo y que han funcionado para llevar adelante una reforma exitosa. Creo que el gobierno no ha tomado estas metodologías y creo que puede pasar la factura. Lo triste de esto, Miguel, es que si el gobierno no aprueba si no le aprueban la reforma al gobierno, tendremos un gobierno a los 8 meses deslegitimado. La segunda opción es que la ley entre por el ministerio, valga la redundancia de la ley, por la fuerza del tiempo del plazo. Y eso sería peor. Una ley tributaria no solo debe ser legal, sino legítima. Una ley que no sea debatida y que entra por esa ley, esas leyes finalmente se caen o son declaradas inconstitucionales por la Corte, porque tiene algunos vicios en su redacción. Y la tercera es que le archiven, que es lo que parece que podría estar construyéndose con las mayorías que han entrado en una diatriba de pedimentos, de valores, que ya no se les grabe a los de 2.000, sino de 2.500, y otros quieren a los de 3.000 y otros de 3.500. Mientras no nos sentemos como país a hablar de conceptos, de ideas, de principios, sino de límites, de mínimos, de valores, de hablarle a la gente, va a ser muy difícil, amigos, todos, que logremos construir una ley tributaria que, insisto, el país necesita y requiere de urgencia. Bienvenida al expresidente de la Cámara de Comercio de Quito, Patricio Alarcón. ¿Cómo asumir este desafío de la reforma tributaria tal como está planteado con los cambios que se han sugerido en la Asamblea? Buen día. Bien, vamos a retomar con Patricio Alarcón la bienvenida a Mauricio Pozo, es ministro de Economía y Finanzas. ¿Cómo afrontar este desafío de la reforma tributaria con estos hechos que han sucedido esta semana? Mauricio, buen día. Buenos días, Miguel. Gracias por la entrevista, saludando a mis compañeros de análisis y al público. Yo creo que cuando uno hace una lectura de la coyuntura sobre la reforma tributaria, tiene que sustentar la revisión del tema sobre algunos principios que me parecen importantes. En primer lugar, cualquier reforma tributaria tiene que técnicamente buscar recaudar lo que está puesto en las metas de la reforma, pero cualquiera que sean las metas, que de ninguna manera signifique un sacrificio para la actividad económica. En otras palabras, que un proyecto tributario que va a recaudar más por la vía que sea, no signifique que esa recaudación sacrifique el crecimiento de la economía. Eso es un principio fundamental. Si una reforma tributaria permite, por ejemplo, que haya un saneamiento fiscal, ayuda a las finanzas públicas, y esto redunda en que el riesgo país baje y por lo tanto el financiamiento para la economía, sea privado o público, se reduzca, desde esa lectura, lejos de ser una decisión que va en contravía de la recuperación, iría a favor de la recuperación, iría en la línea de una recuperación mejor en general. Simplemente estoy ilustrando lo que digo. En segundo lugar, lo que envía el Ejecutivo
a la Asamblea es un proyecto de una reforma tributaria. Si es un proyecto, tiene que estar dispuesto a ceder sin que se pierda el espíritu de la reforma. Es decir, envíe un proyecto que puede ser obviamente perfectible, puede ser mejorado, pero tiene que haber la apertura necesaria para que de alguna manera, se procese y termine aprobándose. Y para eso requiere que todo el equipo que participa en el proyecto esté inmiscuido en la negociación y en las explicaciones que sean las necesarias en la Asamblea Nacional. Quiero hacer un breve no recuento, sino memoria de lo que ocurrió en el gobierno anterior. Yo ingresé en octubre del año pasado y estuve hasta que cambió el gobierno, hasta mayo. ¿Qué es lo que teníamos como una meta cualitativa? La aprobación de la ley anticorrupción. Recordemos, esta ley se decía que no se iba a aprobar, que no habían los votos, que no se alcanzaba, que el tiempo ya no daba, que no sé qué. Terminó aprobándose. Después que vino la ley de defensa de la dolarización que le denominamos. Nos negaron 2 veces la ley. Terminó aprobándose la ley. En una coyuntura de un gobierno muy débil, al final del periodo de gobierno, sin apoyo ciudadano, con un problema de popularidad del gobierno y del propio presidente, por un problema de no tener el respaldo en la Asamblea Nacional. Bueno, hicimos todo lo que creímos que debíamos hacer y terminó aprobándose la ley para beneficio del país. ¿Qué quiero decir con esto? Que siempre en este tipo de cosas, peor en una reforma tributaria, se necesita una participación muy activa del gobierno para ir superando los escollos. Si $2,000 les parece que no es el nivel y son 2,600, pasemos el proceso. Obviamente va a significar menor recaudación. Bueno, ahí se verá si requieren más reducción de gasto o requieren más financiamiento. Pero que no se desdibuje el proyecto, porque si mañana se eliminan estos principios de progresividad, etcétera, la reforma no tiene sentido y no tiene sentido que esto pueda permanecer. El otro elemento que me parece fundamental, Miguel, es que tengamos claro de que una reforma tributaria es parte de la política económica y no puede estar desligado del resto. Tiene que ser compatible, por ejemplo, con el presupuesto que se acaba de enviar a la Asamblea del año 22. Tiene que ser compatible con el programa cuatrianual del gobierno. Tiene que ser compatible con el programa con los multilaterales. Por lo tanto, si el día de mañana, por las razones que sean, esta reforma no sigue, hay que ver, creo yo, el espectro de lo que eso significa. No solamente es que no pasó la reforma, sino cómo impacta esto en, por ejemplo, el acuerdo con el Fondo Monetario y el resto de multilaterales. Tenemos ahí pendiente 700 millones de este año y 1,000 millones para el próximo del programa suscrito, aparte todo el financiamiento del resto de multilaterales, Banco Mundial, BID, CAF, etc. Estamos, por lo tanto, fiscalmente hablando, dependiendo de fondos del exterior para financiar las actividades del propio presupuesto. Entonces, tiene una implicación. Segundo, el país necesita, sin duda alguna, una reforma laboral. El esquema laboral es obsoleto, caduco, no permite la contratación, no facilita la recuperación del empleo, etc. Si esto no prospera, ¿qué va a pasar con la reforma laboral? O sea, yo en ese sentido soy escéptico, pongámoslo así. Y finalmente, para no robarme más tiempo, me parece, Miguel, que el gobierno tiene 6 meses en funciones. No quiero pensar qué va a pasar después de 2 años. O sea, si ahora tenemos estos problemas, ¿qué va a pasar después? Los gobiernos tienen que aprovechar la oportunidad para poder promover temas que son, por ejemplo, políticamente difíciles y son complicados, como esto de la reforma tributaria o el tema de la reforma laboral.
Y termino con lo siguiente. Si hay una decisión de continuar en este proceso, a mí sí me parece que, por ejemplo, pudo haber ayudado en el tema impositivo, que es un tema sensible, el que el gobierno, por ejemplo, anuncie, aunque sea de manera tentativa, cómo va a eliminar el impuesto a la salida de divisas, que todos estamos de acuerdo que es un mal impuesto, que tiene que eliminarse, pero fiscalmente es importante en la recaudación. Yo sé que ha dicho que no tiene, que eso lo va a hacer hasta la finalización del gobierno, pero el que podamos anticipar cómo va a ir gradualmente esto eliminándose, capaz pudo haber ayudado en la negociación, porque por un lado usted abre la mano y por otro lado cierra la mano. El tema de los aranceles, algo se hizo al principio del gobierno. Yo sé que el arancel no es un impuesto legalmente hablando, pero es un coste de producción. Se avanzó algo en eso, yo creo que se puede seguir avanzando en ese proceso porque esto encarece la actividad productiva y sí es una suerte de restricción para la recuperación. Ahí también se pudo haber anunciado para tratar de avanzar. Y el tercero, dicho por el propio gobierno, que el ajuste se va a dar 3/4 partes por el lado del gasto y 1/4 parte por el lado del ingreso. El ingreso son los impuestos, por ejemplo. ¿Qué es lo que pasa en este caso? Que estamos viendo un proyecto tributario, pero todavía no vemos una reducción más significativa del gasto. Y eso le quita fuerza al proyecto de ley. Dicho esto, no sé qué va a pasar, realmente no sé qué va a pasar en la Asamblea, porque oigo optimismo por el lado oficial, pero oigo pesimismo por algunos otros asambleístas. No sé cuál será el final de esto. Pero creo que las implicaciones de una no aprobación, más allá de que estemos de acuerdo o no en las excepciones o en lo que está puesto ahí, eh, creo que sería complicado para el programa económico y la relación con los multilaterales. Bienvenido al expresidente de la Cámara de Comercio de Quito, Patricio Alarcón. ¿Cómo ve en este momento decisivo en la Asamblea la aprobación de la reforma tributaria? Buen día. Muy buenos días, Miguel. Gusto escucharlo. Un cordial saludo a la audiencia de Radio Democracia. Un abrazo para Napoleón y para Mauricio Pozo. Mire, yo tengo mis serias dudas en cuanto a que llegue a pasar este proyecto de ley. Y mire, el problema es que hablemos de 3 puntos. Esta ley fue mal concebida, primeramente. La ley fue mal construida. Y el efecto de la ley es negativo. ¿Por qué fue mal concebida la ley? Porque seguimos persiguiendo lo mismo de siempre. Subir impuestos para mantener o para crecer en cuanto al gasto público, y eso lo está demostrando la proforma presupuestaria. Entonces, con la misma fórmula de siempre, manteniendo un Estado obeso, seguir gastando lo mismo y cobrándole dinero a los empresarios y a los ciudadanos, esa fórmula no funcionó en la época del correísmo, inclusive con altos precios de los commodities. Esa fórmula no funcionó en la época del morenismo. De hecho, tenemos que seguir pagando impuestos hasta el próximo año de la ley de simplicidad tributaria. Y eso no ha funcionado en general en el mundo, especialmente cuando las economías están saliendo de una crisis. Segundo, la ley fue mal construida, Miguel. Mire lo que sucedió. Hubieron 90 comparecencias. Los mejores economistas, los mejores tributaristas, 28 intervenciones, una mesa técnica. Opinamos muchos acerca del proyecto de ley. Se bajaron 250 millones de dólares en cuanto a la recaudación. ¿Y qué pasó? Entró el Ministerio de Finanzas y dijo, no, señores, aquí necesitamos los 1.900 millones de dólares. Se cambió muy poco la ley y se quedaron con el proyecto inicial, casi en su totalidad. Y mire, lo malo de esta ley, y este es el tercer punto, es que afecta al crecimiento económico. ¿Cuál es la situación? Puntualmente, patrimonio a las empresas en este momento. Acuérdese qué es lo que está sucediendo en el mundo, pues. Quienes tenemos que trabajar en el sector privado, estamos pasando por problemas. ¿Por qué? Porque hay una crisis de suministros, una crisis logística en el mundo. Están subiendo los precios de los cartones, están subiendo el precio de los envases, los bienes de capital, bienes de consumo, todo está subiendo en el mundo. Los Estados Unidos apunta a una inflación del 6%. Esto ciertamente va a tener
repercusiones en los costos de comercialización, de producción, y va a tener una repercusión en el consumidor final en el Ecuador. Entonces, en este momento, cuando lo que necesitamos es capital de trabajo para tratar de inclusive bajar ciertos márgenes de contribución para no afectarle tanto al consumidor, viene el gobierno y trata de implementar un impuesto al patrimonio, un impuesto que ciertamente va a afectar a la liquidez de las empresas. Por más que tengan un patrimonio de $5 millones o más, muchas de estas empresas tienen deudas en el sector financiero. ¿Por qué? Porque mantuvieron sus operaciones durante la pandemia, mantuvieron su nómina durante la pandemia. Muchas de estas empresas no están generando la liquidez por medio de la rentabilidad para tener plata que les sobre en los bancos. Y no está bien, pues, y no está bien que cuando se debe invertir, se debe apoyar al sector productivo, le traten de quitar liquidez. El tema de las personas naturales, mire, ahorros de toda la vida, herencias, tierras productivas, del sector ganadero en la sierra, que con las justas muchas haciendas pueden mantener su operación por medio de la venta de leche. Ahorita les van a clavar un impuesto al patrimonio, gente tendrá que vender ciertas hectáreas, gente tendrá que acudir al sistema financiero para poder mantener sus negocios. El tema que también es complicado, y es que aquí en el Ecuador, Napoleón habla del sistema tributario, y lamentable, aquí en el Ecuador tenemos la tasa corporativa más alta de la región, Miguel, y eso no está bien. En cuanto a la clase media, mire, no es verdad que no afectan a quien gana $2,600 o más. Mire, suben 4 veces el aporte que tienen que hacer. En algunos, en los sueldos de 2,500 o $3,000 para arriba, está concentrada la proporción más alta del incremento, pues, y esto no es un sistema progresivo, esto no está bien. Usted le está quitando capacidad de consumo a la clase media, le está quitando capacidad de ahorro a la clase media, está afectando el crecimiento económico. La clase media en los países es el quintil que mantiene, pues, a la economía de un país. Además, no solo esto alienta la informalidad, pues, subiendo los impuestos de tal manera, eliminando las deducciones, lo cual es una equivocación absurda. Lo que está sucediendo es que mucha gente, para ahorrar, va a pedir que no le facturen en la informalidad. Entonces, lo que está sucediendo, Miguel, no solo es que el gobierno está haciendo lo fácil, lo cómodo, lo equivocado, al subir impuestos y no tratar de generar eficiencias, y lo que debe de tratar de hacer es sí, a propósito de eso, Patricio y tratar de conseguir más ingresos, de conseguir más ingresos, delegación de la administración privada, bueno, lo que todos sabemos, apuntar al crecimiento económico y no a quitarnos más liquidez a los ciudadanos. A propósito de lo que señala Patricio Alarcón, una reforma tributaria mal concebida, ¿cuál es la alternativa frente a esto que se ha presentado en la Asamblea? La alternativa, Miguel, mire, la alternativa es que el Estado cumpla con la gestión de la reestructuración. Pues no es posible que Amazonas, Petroecuador, lo que no sé ni cómo quedó, tenga 11,000 empleados. No es posible que el Selec cuente con 7,000 empleados. No es posible que aún mantenemos en el país alrededor de 200 empresas públicas. Hay que ver cuántas están concentradas en el Estado. No es posible que en los países donde las economías crecen y han crecido a mayor nivel que el Ecuador en la región, se gasta alrededor del 25% del PIB, y en el Ecuador se quiera mantener un gasto del 32% del PIB. No es posible que si en la región los países que más crecen gastan alrededor del 6% del PIB, en el Ecuador se pretenda seguir gastando alrededor de 9 o 10 puntos del PIB en salarios. Entonces, hay mucho que hacer en cuanto a la reestructuración del Estado, y no solo eso, hay mucho que hacer, y la ley lo permite, en cuanto a la delegación de la administración privada de los sectores estratégicos. Hay que traer, pues, más competencia al país, hay que dejar que los privados lo administren, y eso puede traer dinero al Ecuador. Temas de liquidez, mire, certificados de tesorería, qué sé yo, canjear por futuros por aportes para deducciones fiscales en el futuro, qué sé yo, tratar de conseguir liquidez de otra manera.
renegociación de la deuda con la China, qué sé yo, pero no puede ser que sigamos apuntando a quitarle plata al empresario, a quitarle plata al ciudadano para tratar de sacar al país adelante. Eso no ha funcionado en los últimos 15 años y no va a funcionar en los próximos 4 años. Y yo me temo que con estas medidas va a pasar lo mismo que en Argentina, porque ¿qué es lo que hizo Macri? Nunca ajustó, complicó a la tendencia y llegó el kirchnerismo con más fuerza. Y eso es lo que están haciendo en este gobierno. Y los que nos oponemos a esto, no es que somos pues correístas, es que tenemos principios en cuanto a nuestra ideología y queremos que el país salga adelante por un cambio de modelo, que es la libertad económica, y no seguirle dando combustible pues al correísmo que puede llegar con fuerza porque el gobierno no está haciendo lo que tiene que hacer. Doctor Napoleón Santamaría, si no se aprueba esta reforma este viernes, y como decía Mauricio Pozo, ¿qué va a pasar con la reforma laboral que debiera venir después? ¿Cuál es el escenario? Es que yo creo que todos debemos llegar a un acuerdo de cuál es el punto de partida, porque los sabios consejos de Mauricio yo los comparto y algunos comentarios de Patricio también los comparto, pero el punto es que analicemos como país cuál es el punto de partida, y el punto de partida ahora es que tenemos un nuevo gobierno de una nueva tendencia que al menos ya demostró que en el proceso de vacunación no hubo actos de corrupción, que parece que podría ser una nueva tendencia, que el ejercicio de la administración pública esté exenta al menos de sonadísimos casos de corrupción y con la tendencia creciente a combatirlos. Pero también, insisto en el tema del punto de partida, es que el país tiene un déficit fiscal, que el país sí es verdad que tiene un exceso de funcionarios públicos, pero ¿qué hacemos? Para recaudar para recortar gasto de más o menos $1,000 millones, necesitamos recortar 53,000 funcionarios públicos. Tomamos esa decisión como nación. ¿Qué va a hacer esa gente en el desempleo? En el sector público hoy día no hay la posibilidad de captar a esas personas. Esa realmente es la salida, la solución estructural del país. Definitivamente por ahí no vamos. Que claro que hay que invitar al inversionista extranjero, claro que sí, hay que invitarle. Pero más al nacional y al buen inversionista nacional que tenemos y de sobra, con mucha calidad de empresarios, con mucho talento, mucha visión, mucha calidad, claro que hay que invitarlos. Y que generen más riqueza, claro que sí, pero eso no soluciona el déficit fiscal de este año, como no ha solucionado el déficit fiscal de los últimos 12 años. ¿Que hay que invitar a la inversión extranjera? Claro que sí. Hay que invitarla, hay que traerla, hay que darle estabilidad fiscal, reglas claras, un régimen, pero sobre todo, como dice el Banco Mundial, ofrecerle un país sin corrupción. La primera razón por qué la inversión extranjera decide no ir a un país es la corrupción. La segunda es la ineficiencia del funcionario público, de la función pública, y recién la tercera es cambios drásticos de reformas tributarias. Mire usted entonces que un inversionista serio que quiere una empresa futura, lo que quiere es un país que le ofrece reglas claras, que le cobra impuestos, desde luego, pero que no le cambia judicial ni administrativamente estos vaivenes de su inversión, pero sobre todo que no va a estar teniendo que corromper o ser sujeto de cohecho permanentemente por un sistema corrupto. Esto es lo que busca la inversión pública. Y hay que hacerlo, claro que hay que hacerlo, pero eso es a largo plazo. 4, que combatamos la evasión fiscal, seguro que sí. Ahora en el informe que se presentó en Buenos Aires, el BID dice, en América Latina la evasión bordea de 4 a 6%. Conociendo cómo está Ecuador, un sistema absolutamente corrupto, seguro estamos en el 6%. Ok, estamos hablando de 5,000, 6,000 millones de dólares al año. Hay que combatir, claro que hay que combatir la evasión, pero eso no se logra en un año. Chile, en el informe del 2015, dijo que logró combatir en el 43% la corrupción. ¿Durante qué tiempo? Una década. En 10 años, Chile, con un sistema institucional, creo que el mejor sistema público institucionalizado de Sudamérica, logra combatir a razón del 4,3% la evasión por año. Pero hay que hacerla, claro que hay que hacerla, pero también no es a corto plazo. Entonces, yo les invito a pensar en esto, y a mí me preocupa por país lo siguiente. Yo sé, rescato lo que decía Mauricio y también Patricio. Y ahí sí pongámonos de acuerdo todos, porque si es que le deslegitimamos al gobierno y no le damos este espaldarazo,
si no le damos esta palmadita de confianza, ¿cómo queremos que una persona administre el país si su primer proyecto económico tributario, el más sensible y el más importante, le negamos de entrada? Muchos dicen, veamos otras opciones. Sí, veamos otras opciones, pero digámosle la verdad al país. El 80% de los ingresos que tiene este país son tributos. El 80% son tributos. El 20% son reglas petroleras y no hay más. ¿Qué otra cosa tenemos? ¿Acaso somos esos países que ahorraron fondos? Teníamos ahorrados hasta que llegó la mano irresponsable del presidente Correa y la dilapidó. Pero hoy no tenemos fondos. ¿Acaso tenemos asegurados activos en otro lado o que nos permitan sostener una crisis en el futuro? No tenemos. Entonces, yo creo que el punto de partida, porque algunas críticas son válidas, pero el punto de partida es que el que hay que analizar no es lo mismo lo que pasa hoy día, lo que pasaba hace 5, 10 o 15 años. Entonces, en resumen, nos farreamos la economía del país 12 años. Aquí Mauricio tendrá mejor las cifras. Y está claro que vivimos de déficit fiscal, que se nos engrosó las filas del sector público, que no hemos podido contener el gasto público, que los gas municipales son un jugador importante porque reciben 3.400 millones de dólares al año. No le están aportando al desarrollo del país. Estamos haciendo un estudio donde vemos que hay municipios que el 90% se va al gasto y el otro 10% a las fiestas de cantonización. No podemos tener municipios en ese nivel, con esa calidad de gasto. Entonces, quizá aquí la reflexión es la trilogía. El país tiene que salir adelante con una ley tributaria, con una ley laboral y con una ley que favorezca la inversión. Entre esa, sobre todo, el tema de concesiones para avanzar y dejar legal y claramente establecido cómo el país va a avanzar con concesiones. Pero ahí se comparto con Mauricio, vamos 6 meses, manda la primera reforma tributaria y le niegan. O espero que no le nieguen, hoy será la votación, espero que no le nieguen, pero me quedan las sensaciones de el presupuesto del 2021 le rechazaron. Si no está aprobado el 2021 por la Asamblea, mira cómo nos verán nuestros acreedores internacionales, los inversionistas. ¿Cómo voy a ese país si el presupuesto del año no lo aprueban? Y el del 2022 lo observaron. ¿Y qué lo observan? Y le dicen, es que asigne más recursos a salud, más recursos a educación, más recursos, etcétera, etcétera. Y todo es más recursos. Y uno dice, pero si es déficit fiscal. Entonces denme la ley tributaria para generar más ingresos y cubrir lo que ustedes me demandan en las observaciones del presupuesto del 2022. No, no te doy los ingresos, pero sí te demando el gasto. Entonces no se entiende cómo queremos salir como nación. Posiciones extremas. El Partido Social Cristiano dice, no más impuestos. Pero es que, si es que no hacemos más impuestos, readecuemos, modifiquemos, cambiemos los viejos y malos impuestos que tenemos. Y eso se llama reforma tributaria. Pero el principio de una reforma tributaria es capacidad contributiva, potencia recaudatoria. Si hace una reforma tributaria, tiene que ser potente la recaudación. No haga una reforma para cobrar el 0% del PIB. Y luego tenemos un tema indígena casi intransigente que dice, es que no me elimine los subsidios. Entonces, el Estado que gaste más en subsidios. Y luego los GAS, las universidades y todos. Entonces, miren amigos, yo les hago una reflexión. ¿No será que hemos creado un monstruo, una ciudad ecuatoriana, llena de derechos? Todos tenemos derecho a que me respeten, a que me den, a que me entreguen los fondos, a que sea rápido las medicinas, etcétera. Todos tenemos derecho. Pero cuando se trata de obligaciones, entonces allá no nos gusta, ya no participamos, etcétera. Algo que dice Patricio, lo matizo. Patricio dice, el Ecuador tiene tarifas altas. Sí, nominalmente tiene altas. Yo diría no tan altas frente a Colombia, por ejemplo, que tiene el 38% de impuesto a la renta. Nosotros tenemos 25 y 15, que es una tarifa mixta del 36.25. O Perú, que tiene el 35% de tarifa. Pero lo que sí digo es, veamos la tarifa real de contribución. Entonces, en el Ecuador se marca el 25% de impuesto a la renta. Y eso nos debería dar promedio 3% de presión fiscal. La matemática no falla. ¿Cuál es la presión fiscal del Ecuador? 1.6. Entonces, si bien la tarifa nominalmente hablando es alta, en la realidad esa tarifa no se cumple. ¿Por qué? Evasión, elusión, exoneraciones de la ley, populismo fiscal en la ley que hace que las bases imponibles bajen, y cuando la base imponible baja, por más alta que sea la tarifa, no le sirve en recaudación al país. Bueno, todo esto es lo que hay que discutir. Solo, Miguel, algunas rápidos, solo rápido. La ley también hablaba de
de que las personas naturales, todos los que estamos aquí en esta interesante mesa de diálogo, en un año estemos facturando, todos, a facturación electrónica. Esto es bueno, esto es urgente, necesario. De esa manera se formaliza la economía y se bancarizan las operaciones económicas, que es sustancial para que no haya evasión, para que no haya corrupción, para que no haya otros delitos conexos. Segundo, se establecía un sistema de amnistías para el sector turismo, para pequeños comerciantes, donde, claro, se ve que no pudieron pagar en el 2020 algunas cosas y tenían un sistema de preferencias en el IES y en el SRI. Tercero, se quitaban los regímenes de exoneraciones fiscales. El Ecuador tiene 181 exoneraciones tributarias. 181. Colombia, antes de la última reforma, tenía 163 y ahora han quedado en 102. Es decir, una economía que es el triple de la ecuatoriana, 3 veces nuestro Producto Interno Bruto, 3 veces nuestra recaudación, tiene menos exoneraciones tributarias que lo que tenemos nosotros, 181 problemas fiscales que representan gasto tributario. ¿Cuántos tiene Perú? 46. Entonces, yo por eso les digo nuevamente, ¿el punto de partida cuál es? Y el punto de partida me parece que estamos siendo injustos. Si no le damos una mano al presidente Lasso, y eso que yo no soy lacista ni me interesa nada, pero si veo por mi país, temo que quede un gobierno deslegitimado, un gobierno que, respaldo que dice Mauricio, una ley laboral sería casi imposible. Y hablar de una ley de inversiones sería entonces una satanización. No, yo creo que todos tenemos que ir deponiendo, y este es el ejercicio, que se proponga algo, que se debata, que se corte, que etcétera, pero si todos nos cerramos la banda, no vamos a tener ley, no vamos a tener gobernabilidad y van a haber algunos grupos políticos que siempre han atentado contra la democracia, la economía, la estabilidad, las estructuras sociales, serán los pescadores del río revuelto y luego ahí espero que no nos volvamos a reunir nosotros los amigos y digamos nos equivocamos, fuimos muy duros y no aportamos, no apoyamos en el momento crucial del partido. Temo que el presidente Lasso, si no la aprueban hoy día, sea un gobierno que quede muy resquebrajado y eso es malo para la nación, eso es malo para los 17 millones de ecuatorianos. No digo cheques en blanco, jamás, pero sí un aporte, un apoyo a un gobierno que luego de que se apruebe la reforma tributaria, ahora hay que decirle lo que los contertulios bien dicen, Mauricio Patricio. Exijámosle que recorte gasto, exijámosle que haga inversión, etcétera. Pero démosle primero el voto de confianza y luego pidámosle la elección. Punto de partida de la nación para ser más justos. Economista Mauricio Pozo, ¿cuál es el escenario de no aprobarse esta reforma en medio de estas necesidades que tiene? ¿Qué debiera cambiar? ¿Cómo debiera aprobarse? Si ese es el camino. Como dije, Miguel, hay que ver esto de una manera integral en el contexto global de la política económica. Y ya son algunos ingredientes que se empiezan a sumar, diría yo. En primer lugar, el tema que mencionó Napoleón del envío de los presupuestos que no se aprueban y que terminan aprobándose por el Ministerio de la Ley. En segundo lugar, yo siempre estuve en desacuerdo con el tema de la eliminación del sistema de bandas de fijación de precios de derivados. Esa fue una reforma de estructura que se la hizo en plena pandemia, recordarán que se lo hizo en abril-mayo del año anterior, y por presiones políticas o las razones que hayan sido, se lo botó abajo. Se congelaron nuevamente, yo sé que subieron un poco el nivel, pero lo de fondo no era eso, lo de fondo era que no podemos tener un sistema de precios independiente de lo que pase en el mercado internacional. Si la idea era que podamos de alguna manera fluctuar de acuerdo a lo que pasa con un precio que no controlamos, que es el precio del petróleo y el de los derivados, se lo botó abajo. Yo defendí mucho el que el año anterior no aumentemos el salario mínimo vital. Y por varias razones. Primero, había un trabajo técnico que se desarrolló con el Banco Mundial, donde se expuso una fórmula para la fijación del salario mínimo, donde estaba la elasticidad salario-empleo, donde estaban coeficientes de productividad, estaban algunos indicadores
para la determinación del salario y que deje de ser parte de un tira y afloja entre el Estado, los trabajadores y los empleadores. Eso se defendió y no se subió el salario. Y no se subió el salario porque me parecía hasta un contrasentido el que si 3 de cada 10 ecuatorianos son los que tienen empleo, pensar en los 3 y no pensar en los 7. Cuando el problema del país no es salarios, el problema del país es empleo. Entonces, eso lamentablemente fue también parte de la campaña electoral, que quieren poner en $500 el mínimo vital, y eso significa que el espacio para no subir le veo casi nulo. Van a tener que subir. No sé si $25, pero probablemente algo van a tener que subir, lo cual también destruye este otro concepto. Por cierto, la fórmula que les menciono daba de que había un sobrepago del 25 o el 30%. No estoy diciendo con esto que había que bajar el salario del 30% a nadie, solamente digo que no había argumentos como para hacer el ajuste. Pero ahora, como veo, eso también se da. Entonces son dos elementos, aparte del tema de la proforma, y ahora empecemos a sumar lo que puede pasar si esta ley no prospera, sin decir que está bien la ley ni decir mala ley, simplemente desde el punto de vista de lo que puede implicar para el gobierno, esto y lo que sigue, la reforma laboral, el tema de las inversiones y en general yo diría la capacidad política de manejarse en funciones del Ejecutivo. A mí eso me preocupa porque estamos, como dije antes, recién a los 6 meses de iniciado el gobierno, no es que ha pasado 2 años ni ha pasado 3 años. Entonces eso a mí realmente me preocupa. Yo personalmente sí creo que lo perfecto es enemigo de lo bueno. Creo que hay que trabajar con una ley que no sea perfecta, pero que nos ayude a transitar. Pero también todos los actores tienen que poner su parte. Y yo estoy seguro que el gobierno tiene una responsabilidad en eso de hacerle más vendible a la ley. Y yo creo que algunas acciones, como las que yo mencioné, tienen que seguir caminando. El tamaño del gasto público agregado frente al PIB fue 21% durante el periodo 2000-2006, el 2007 subió al 25% y llegó hasta el 44% en el año 2014 y ha bajado, ahora estamos alrededor del 37%, pero con el promedio de los años anteriores al correísmo seguimos muy arriba. Esto significa que hay que reducir, y para ello, ¿qué hay que hacer? Entre otras acciones, hay que definir, lo que es el rol del Estado. ¿Queremos que el Estado sea empresario o queremos que el Estado cumpla lo que realmente debe cumplir, que es preocuparse por la salud de los ecuatorianos, por la educación, por la seguridad, por la justicia? Para eso está el Estado. Pero no creo que el Estado tenga que administrar empresas de telecomunicaciones, ni vender gasolina en las esquinas, ni tener compañías de aviación. Creo que ahí hay que caminar en una línea de definición. Y eso va a permitir que el saneamiento fiscal opere en la dirección correcta. Nosotros firmamos, recordarán, con el gobierno de los Estados Unidos, un acuerdo con el DFC, que es una suerte de CFN de allá, que nos permitía acceder a recursos a través de la monetización de activos del Estado. Ahí está el Banco del Pacífico, ahí está Sopladora, ahí está Coca-Cola Sinclair, ahí está el Campo Sacha, ahí está CNT, la operación, ahí está las antenas también para que se pueden vender, etcétera. Es decir, ahí podemos acceder en ese ámbito por $3.500 millones, al 2.5% anual a 8 años con 1 año de gracia. Ahí están recursos que pueden venir, pero se necesita agilitar y procesar. El que invitemos a los inversionistas de afuera y hagamos un evento como el que se hizo en Quito hace pocos días, me parece bien. Pero eso es bueno, pero hay que precisar. Si no, se convierte en una especie de tirar con una escopeta, con perdigones, a ver a quién le pego. Hay que ser mucho más específico, ir con los interesados, que sí los hay, para la explotación del Campo Sacha y concretar
el acuerdo con ellos para que nos traigan recursos al país y el Estado deje de estar actuando donde no debe actuar. Entonces, estos son los temas, Miguel. A mí me preocupa, sí, el que esto no se procese, más allá de que la ley yo creo que puede ser perfectible. Ojalá podamos a la finalización del día de hoy tener una ley que tenga defectos, pero que no genere estas secuelas que pueden ser mucho más perjudiciales. Termino diciendo lo siguiente: si ustedes ponen en una balanza todo lo que significa una aprobación de una ley con sus peros y no tener la ley ahorita, y yo creo que es mucho más complicado no tener la ley, por todo lo que eso implica, independiente de la propia ley, pero atado a la ley. Las próximas reformas, la debilidad del gobierno, la relación con los multilaterales, el financiamiento de los organismos, la mala señal, el riesgo país, la emisión de bonos que quieren hacer el próximo año, es decir, medio que se complica todo, y en economía todo está vinculado, y eso a mí realmente me preocupa. Si mañana sale este gobierno, que nunca ocurra, pero si sale este gobierno y viene cualquiera, del un lado o del otro, va a tener los mismos problemas. Porque una cosa es estar sentado aquí, facilito opinando. Otra cosa es sentarse allá y tener que resolver todos los problemas, los líos con los indígenas, con los sindicatos, con los gremios, con los organismos internacionales, con los partidos políticos, etc. Entonces, ese mundo ya lo he vivido. Entonces, yo creo que en esto hay que ser, ¿cómo diría yo? Un poquito menos ambicioso, pero sí caminar en la línea y en la dirección que corresponde. Bien, estamos a la expectativa de lo que sucede en la Asamblea Nacional. Ojalá asuman su responsabilidad con todos los cambios que pudieran introducirse, pero darle certezas al Ecuador. Sería un mal mensaje para el país y el mundo el que ni siquiera este primer proyecto, la reforma tributaria, sea aprobada en esta Asamblea Nacional cuestionada. Quiero agradecer el aporte y la participación en este debate. Volveremos a hablar la próxima semana de lo que sucede este viernes al doctor Napoleón Santamaría, abogado tributarista, al ex ministro de Economía y Finanzas, Mauricio Pozo, y al ex presidente de la Cámara de Comercio de Quito, Patricio Alarcón. Muy amables por aportar a este debate sobre la reforma tributaria y la situación económica del país. Muy buen día. Gracias. Muy buen día, Miguel. Saludos, Mauricio. Saludos, Patricio. Muchas gracias. Muy amables. 8:13 minutos en el territorio continental ecuatoriano. Aquí seguimos buscando la verdad. Vamos a una pausa publicitaria y volvemos con un debate sobre algo que nos hemos suscrito y seguiremos en primera línea luchando por erradicar la violencia política, laboral y de género contra la mujer. Ayer fue un día importante y hoy queremos recoger qué se está haciendo, cómo se lucha contra la violencia contra la mujer en el Ecuador. Invitadas, María Alejandra Ceballos, directora de Grupos Prioritarios del Ministerio del Trabajo, la activista doctora Margarita Carranco y también la activista doctora Jessica Jaramillo. Miguel Rivadeneira en la revista de Opinión Democracia. Bienvenidos al microinformativo de la hora. Según el diario Expreso, la redacción del informe Pandora Papers está bajo la lupa de la Fiscalía. La duda a resolver es si se cometió el delito de falsedad ideológica o no con los cambios de último segundo hechos dentro de la Comisión de Garantías Constitucionales. Según el Código Penal, la falsedad ideológica es la mentira escrita en ciertas situaciones. La norma detalla que no se investiga un documento falso, sino que son falsas las ideas en el que se quieren afirmar como verdaderas, resultando un documento auténtico en su forma, pero falso en su contenido. La denuncia de Andrés Páez contra esa comisión provocó que Diana Salazar abriera una investigación previa. La revista de Opinión Democracia agradece a las siguientes marcas. Inicio de espacio promocional y publicitario. Te mereces en estos días Black comprar el atuendo que tanto querías. Participa por la devolución de tus consumos hasta $1,000 con tarjetas Banco Pichincha y acumula el doble de millas. Además, aprovecha en Bugatti del 25 al 50% de descuento en prendas seleccionadas y difiere hasta 9 meses sin intereses más 2 meses de gracia. Aplican condiciones.